estoy muy feliz de estar otro video más con ustedes. Para continuar con los casos terroríficos, miedosos, misteriosos, les traigo un video de una historia demasiado perturbadora. Es el caso de un hombre que secuestró a su hija por más de 20 años y la verdad es que es un ser humano demasiado monstruoso, demasiado... de verdad no llego a comprender hasta dónde llega el nivel de maldad de este hombre. Así que para que ustedes se pongan en contexto y me entiendan un poquito, vamos a comenzar. Josef Fritzl vivía en un pueblo pequeño llamado Amstetten en Austria. Él tenía una casa relativamente grande en donde vivía con su esposa Rosemary y 6 de sus 7 hijos. Joseph quería mucho a sus hijos como lo hace cualquier padre. Sin embargo, comenzó a sentir algo un poco extraño por una de sus hijas. Empezó a sentir odio, repugnancia y rechazaba mucho a una de sus hijas que se llamaba Elizabeth, que era la cuarta de 7 hijos. Elizabeth desde pequeña recibía muchas palizas de su padre. Sin embargo, también su padre le daba muchos regalos como para que confiara en él. Cuando Elizabeth tenía 11 años, Joseph la encerró en una de las habitaciones de la casa y abusó sexualmente de ella. Y a partir de este momento su padre comenzó a abusar de ella constantemente y así pasó el tiempo y esto duró así aproximadamente 7 años. Elizabeth nunca le contó nada a nadie. Seguramente por el miedo de lo que podría pasar. Sin embargo, a Joseph esto no le bastó y empezó a querer más, así que se ingenió la manera de dar el siguiente paso, ese paso en el que su hija estuviera disponible para él en el momento en el que él quisiera, y así fue como empezó a construir la celda en donde su hija pasaría muchos años de su vida encerrada. El lugar que eligió para construir esta celda fue el sótano de su propia casa. Él le dijo a todo el mundo, incluyendo a sus vecinos y a sus familiares, que estaba construyendo una habitación extra por si algún día recibía visitas. Todo el mundo le creyó, la verdad es que no era nada extraño, pero igual nadie se acercó a verificar y de todos modos, si alguien intentaba entrar a su casa, de inmediato los echaba y no los dejaba pasar. El 28 de agosto de 1984, cuando ella tenía 18 años, fue cuando todo llegó a un extremo. Él la drogó, la golpeó y la encadenó a una de las paredes del sótano. En el sótano había una puerta oculta detrás de una estantería. Entrando ahí no había luz natural, no había ventilación y todo era muy húmedo, por lo que eso parecía un calabozo. El área constaba de una cocina, un baño y 2 dormitorios. La altura de la habitación hasta el techo era de 1,80, lo cual era un espacio demasiado pequeño. Después de que encerró a Elizabeth en el sótano para que nadie sospechara lo que había hecho, la obligó a escribir una nota en la que decía que ella se iba de la casa porque se quería unir a una secta. Más loco no podía estar este tipo, de verdad. Entonces, durante 24 años, Elizabeth permaneció allí privada de su libertad. Nunca vio el sol, nunca tomó aire fresco. Ella permaneció allí abajo sola durante 4 años y a partir de este momento empezó a tener hijos de su propio padre porque el hombre constantemente la violaba. Cuando ella tenía 22 años dio a luz a su primer hijo en el sótano. Producto de las violaciones de su padre, ella quedó embarazada 7 veces y 6 de esas veces ella logró tener a su bebé y en una ocasión ella perdió a un hijo. Todos estos niños nacieron en el sótano y desde que nacieron pasaron también a ser prisioneros con su propia madre. Al pasar los años, Joseph decidió llevarse a 3 de sus 7 hijos a vivir a la parte de arriba. No se sabe con claridad por qué decidió llevárselos hacia la parte de arriba, pero dicen que tal vez era porque ya no había espacio en la parte de abajo donde los mantenía secuestrados. Joseph, para justificar la aparición extraña y repentina de estos 3 niños, lo que hizo fue obligar a Elizabeth a que escribiera 3 cartas en la que decía que abandonaba a sus hijos porque ya no los podía cuidar, no tenía dinero y no se podía hacer cargo de ellos. Joseph cada noche dejaba a un niño con una carta en la puerta de su propia casa como si
se los hubieran dejado a él a cargo, como si su madre los hubiera abandonado en la casa de su papá. Todo el vecindario se había enterado de la historia de Elizabeth, la que había abandonado a sus hijos, y allá en ese vecindario nadie la quería, todo el mundo le decía que era una mala madre, y el plan de Joseph salió perfecto porque todo el mundo se creyó la historia y fue tan impactante la aparición repentina de estos 3 niños abandonados que incluso llamó la atención de la prensa y le dedicaron varios artículos a la historia de estos niños. En todo ese tiempo Elizabeth nunca intentó escaparse, primero porque era casi imposible que lograra salir porque tenía muchas cerraduras y aparte también porque Joseph la mantenía amenazada. Ella cuenta que muchas veces pensó en suicidarse pero no lo hizo porque no quería dejar solos a todos sus hijos. A medida que iban creciendo los 3 niños que vivían en la parte de arriba, Joseph también los bajaba al sótano y los obligaba a ver cómo violaba a su propia madre. Ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasó con la mamá de Elizabeth? ¿En dónde estaba cuando todo esto estaba pasando? Pues resulta que la mamá de Elizabeth sabía todo lo que estaba pasando, pero lo ignoraba, hacía como que nada estaba sucediendo, pero también era por miedo porque Joseph también la amenazaba y no la dejaba hablar ni contar nada. Kerstin, la primera hija de Elizabeth, tenía ya 19 años y una mañana despertó extremadamente enferma, o sea, la tenían que atender con urgencia, así que Joseph decidió llevarla al hospital. Hay que aclarar que esta niña nunca en toda su vida había visto la luz del sol, nunca había salido del sótano. Ella era una de las que toda su vida había permanecido en la parte de abajo de la casa. Llegaron al hospital, la joven estaba completamente inconsciente. Las enfermeras le empezaron a preguntar a Joseph por la mamá de la niña y él dijo que la mamá la había abandonado y que él era el responsable de ella, así que le creyeron. Pero esta mentira no duró mucho y ya van a ver por qué. Oh my god. Cuando los doctores empezaron a revisar a Kerstin, se dieron cuenta que en el pantalón, en el bolsillo derecho, había una nota y decía lo siguiente: ayúdenme a mí y a mis hijos, soy Elizabeth. Mi padre nos tiene encerrados en el sótano de la casa. La nota fue tan impactante para los doctores que de inmediato llamaron a la policía fue al lugar y Joseph fue arrestado por ser sospechoso en abuso y secuestro. Entonces, de inmediato fueron a la casa a buscar a Elizabeth. Revisaron toda la casa, entraron al sótano, pero tardaron un rato muy largo como en encontrar la puerta donde se encontraba Elizabeth, porque ya les había dicho que la puerta estaba oculta detrás de un armario. Cuando lograron entrar al sótano, lo que se encontraron fue una imagen desgarradora. Encontraron a una mujer de 42 años con signos de abuso, llena de moretones por todas las golpizas que le había dado Joseph. Su estado físico estaba muy deteriorado y aparte mostraba signos de tener daños psicológicos muy fuertes, de estar paranoica. Así que cuando la encontraron, de inmediato levantaron cargos en contra de Joseph por abuso, por secuestro. Se llegó el momento del juicio y el 19 de marzo del 2009, Joseph había aceptado los cargos de incesto, violación y secuestro, pero había rechazado los de esclavitud y asesinato. Pero luego, el 18 de marzo, por un cambio de estrategia de sus abogados, Joseph aceptó su culpa en todos los cargos y luego dieron el veredicto final. Joseph fue condenado a cadena perpetua y a internamiento psiquiátrico. El siguiente paso era darle ayuda psiquiátrica a toda su familia. O sea, Dios mío, yo no me imagino lo traumados que deben de estar todos. Algunos de ellos ni siquiera habían visto el sol, nunca habían salido del sótano. Horrible. 5 de los hijos de Elizabeth fueron trasladados a una clínica junto con su mamá y con su abuela, mientras que Kerstin, la hija mayor, seguía en coma inducido. La razón por la que Kerstin ingresó al hospital fue por los graves daños psicológicos producidos en el sótano en donde se encontraba secuestrada, y todo esto le produjo un estado de inconsciencia. Días después, Kerstin fue despertada y al final se reunió con el resto de su familia. Y así es como finaliza esta trágica historia. De verdad, muchas veces la realidad supera la ficción porque esta historia, o sea, es
es que parece como de una película de terror, yo aún no lo puedo creer de verdad. Espero que les haya gustado mucho este video, que le den like. Recuerden encender la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video nuevo. No olviden tampoco seguirme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción del video. Y en los comentarios del video ustedes me pueden dejar qué caso quieren que haga, qué historia o lo que sea, y yo lo voy a hacer para ustedes. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.